La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos hermanos en Jesucristo, causa de nuestra alegría y en nuestra Madre la Virgen María. Continuamos, queridos hermanos, adentrándonos en el tiempo ordinario, tiempo en el cual, como te decía hace unos días atrás, vamos contemplando al Señor que va poco a poco caminando, poco a poco exhortando, enseñando, en fin, manifestándole a sus discípulos cómo tienen que vivir su vida. Pues así vamos tú y yo también, como discípulos del Señor, siguiéndolo domingo sobre domingo, aprendiendo de Él, escuchando su palabra y viendo qué necesitamos hacer tú y yo para poder de verdad corresponder a esa llamada que Él nos ha presentado a la vida junto a Él, que al fin y al cabo es nuestra vocación. Así que fíjate que hace unos domingos atrás escuchábamos cómo el Señor nos llamaba a los apóstoles, y continúa el Señor en estos evangelios dándonos esas pistas, esas claves para tú y yo poder ser buenos y auténticos discípulos de su gracia, de su ministerio para la vida del mundo. Pues hoy estamos en el domingo 13º del tiempo ordinario y vamos poco a poco, como te decía, adentrándonos específicamente en el capítulo 10, que venimos ya unos cuantos domingos escuchando esta proclamación de este capítulo tan hermoso, donde el Señor llama a los apóstoles y le da instrucciones en específico. Y hoy no es la excepción. Ya escucharemos que el Señor también da unas pequeñas sentencias a sus apóstoles para que puedan seguirla. Así que vamos a escuchar el Evangelio. Está tomado de San Mateo, capítulo 10, versículos 37 al 42. Y dice así: Dijo Jesús a sus discípulos: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía, siempre por la senda de tu amor. Queridos hermanos, yo creo que antes de adentrarnos y explicar el Evangelio, conviene que tomemos por un momento un fragmento de la segunda lectura de hoy, que es de San Pablo a los Romanos, para entonces poder tener, digamos, que el fundamento y entender por qué el Señor nos dice esto, que podrían parecer un poco palabras fuertes, palabras contundentes. Fíjate lo que dice Pablo. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó para la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Fíjate que el bautismo que una vez tú y yo recibimos nos regala una vida nueva, la vida de los hijos de Dios, la vida conforme al corazón de Dios, la vida propia para seguir la llamada de Dios a la santidad y hacer su imagen y semejanza. Por lo tanto, esa vida nueva que tú y yo hemos recibido en el bautismo es una vida de gracia. El Señor nos comunica su gracia para que tú y yo, poniendo también los medios humanos y cooperando con esa gracia, podamos vivir conforme a la vida nueva que hemos recibido. Pero esa vida nueva tiene unas características muy particulares que, insisto, la descubrimos hoy en el Evangelio. Fíjate una de ellas que el Señor nos los dice: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. O sea, ¿qué significa esto? ¿Que entonces no podemos amar a nuestros padres ni a nuestros hijos? No, eso no es lo que significa. Sino que el Señor nos dice: ¿tú quieres ser mi discípulo? Perfecto, no hay ningún problema, para eso te he llamado. Pero tienes que tener presente que para poder ser mi discípulo, tiene que haber una jerarquía de amores. El Señor es Dios, y Dios siempre tiene que ser lo primero en el corazón del discípulo. Lo primero, lo del medio y lo último, es decir, tiene que serlo todo.
Y el amor, para que pueda ser vivido de verdad, tiene que ser un amor en el que primero y el fundamento de ese amor sea Cristo. ¿Cuál es el problema de amar al padre o a la madre más que a Jesús? ¿Cuál es el problema de amar al hijo o a la hija más que a Dios? Que ese padre, ese hijo, o lo que tú quieras poner ahí, porque esto no únicamente se refiere a la familia, también puede ser la materia, también puede ser el trabajo. Eso, si lo colocas por encima de Dios, se convierte en tu ídolo. Y ese ídolo, por más bueno que pueda parecer, siempre te va a esclavizar. Y al fin y al cabo no lo estás amando. Te estás entregando, pero de un modo que esclaviza, de un modo que te coarta, de un modo que te destruye. Por eso el Señor nos dice, el que tienes que amarme a mí más que a los demás. Y pone por eso unas cosas muy fuertes que todos amamos, padre, madre o hijos. Obviamente todos los amamos. Pero el Señor me dice, ok, ¿los amas? Pues si quieres amarlos de verdad, tienes que primero amarme a mí. Y tienes que amarme a mí por encima de ellos. Y es que esa es la clave. Si amamos a Dios por encima de cualquier cosa, entonces vamos a amar el resto de las cosas o de las personas en su recta perspectiva, en su recto sentido. No con el riesgo de que nos esclavicen, sino que nos ayuden a ser instrumentos que nos acerquen a Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer tú y yo para poder examinar si estamos siendo buenos discípulos es comprobar cómo está esa jerarquía de amores. Fíjate que cuando caemos en el pecado es porque la jerarquía de amor la destruimos. Y en vez de amar a Dios sobre todas las cosas y por encima de todo, amamos al mundo. Y nos damos al mundo. Entonces el mundo nos lleva a destruirnos y por eso caemos en el pecado. Pero ¿qué es el pecado? Entregarte por otra cosa que no es Dios. Entregarte por algo que no es Dios. Y al entregarte a eso, te destruye. La segunda característica, segunda instrucción del discípulo. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Quieres ser discípulo del Señor? Tienes que tomar la cruz. Y sabemos muy bien, yo sé que lo sabes muy bien, ¿qué es la cruz? La cruz la asociamos con el sufrimiento, porque ciertamente si miramos la cruz hoy día, pues es un signo de amor. Pero en el contexto en el que Jesús lo está diciendo, está hablando del sufrimiento. Pero claro, el sufrimiento vivido desde la perspectiva de Dios y vivido con Dios se convierte en instrumento de salvación. Y por lo tanto también de un modo muy misterioso y por la gracia únicamente, se convierte también en un instrumento de amor. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Fíjate que el Señor no te dice, toma la cruz y mantente en el sufrimiento, toma la cruz y agóbiate en el sufrimiento. No, nada de eso. Nos dice, toma la cruz y sígueme. O sea, porque podemos tomar la cruz y no seguir a nadie. Entonces ahí nos ahogamos en nuestro propio sufrimiento. No. Tomar la cruz y seguirlo a Él. Porque Él nos va a encaminar al Calvario para que esa cruz se convierta en instrumento de salvación. Ahí está la clave. La cruz sin el Señor no tiene nada de sentido. La cruz con el Señor y la cruz que nos lleva a un seguimiento del Señor que también va llevando su cruz, ahí, mis queridos hermanos, la cruz se convierte en instrumento de salvación y de amor que nos lleva al encuentro con Dios. No tengamos miedo del sufrimiento, nunca, por más duro que pueda parecernos. El sufrimiento siempre, si se vive desde el Señor, se convierte en una gracia. No importa el sufrimiento que sea. Y yo sé que a veces duele y por la boca es muy fácil decirlo hasta que nos toca vivirlo. Pero ahí tenemos la gracia, no estamos solos. El sufrimiento desde el Señor tiene solución, tiene gracia. No está llamado a que nos ahogue, no. Velo desde el Señor, espera en el Señor, ponte a seguir al Señor. Luego el Señor nos dice, el que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Ahí tenemos la clave bien importante. Perder la vida por el Señor. Perder la vida tras Él. No en el mal sentido de que no podamos hacer nada. No. Es reconocer la voluntad de Dios y saber dominarnos para poder obedecerle. Es saber renunciar a lo de nosotros para poder darnos a Él por completo. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Si la vida pierde sentido, si la vida no le ves eficacia, si la vida no le ves sabor, no le ves gracia, es porque la estás llevando tú y la estás perdiendo. Piérdela en favor de Dios y le dará sentido a tu vida. Piérdela en favor de Dios y le dará sentido a tu vida. Fíjate qué cosa tan interesante. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Esta va de la mano con la última.
El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Ahora bien, no se trata de únicamente hacer el bien por buscar una recompensa. Al fin y al cabo, nuestra recompensa siempre es el cielo. Esa es nuestra recompensa y lo hacemos todo con miras al cielo, porque en el cielo nos encontramos con el Señor y desde el cielo el Señor nos llama a estar con Él. Pero fíjate lo que el Señor nos está diciendo, o sea, bautizados somos todos. Por lo tanto, tenemos que recibirnos los unos a los otros. A veces pasa que un bautizado, cuando a veces puede experimentar una corrección por parte de otro, se resiste. No, pero ¿qué me vas a decir tú a mí si tú no sabes nada? Tú estás empezando. Muchas excusas que buscan meramente justificarnos, ¿verdad? Cuidado. Cuidado con no recibir a aquel otro Cristo. Cuidado con no recibir al otro que por la gracia que también tiene en su corazón y por la lucha que va llevando poco a poco, también es un hijo de Dios. Recuerda que el Evangelio no es exclusivo, no excluye a la gente, la incluye. La verdadera inclusión se da desde el Evangelio. Siempre, siempre, siempre. Por lo tanto, tenemos que aprender de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo. Fíjate lo que pasa en la primera lectura de hoy del libro de los Reyes, del segundo libro de los Reyes. Eliseo va por Sunam y allá hay una mujer pudiente, nos dice el texto. Pero que una mujer que por ser pudiente dice, y por lo que hace, vemos que también es muy generosa y por lo tanto no está apegada al dinero y es bastante pobre en ese sentido. Vive esa pobreza espiritual. Pues ve que Eliseo va pasando bastantes veces por su casa y le dice, mira, quédate aquí, quédate a comer. Y Eliseo cada vez que iba, comía en la casa de esta señora. Mas sin embargo, luego de un tiempo la señora le dice a su esposo, mira, este hombre siempre pasa por aquí, vamos a hacerle un techo, una terracita, para que cuando él venga pues tenga un lugar donde pueda dormir. Y le hizo esa generosidad. Y Eliseo llega a la habitación y se acuesta y dice, ¿qué puedo hacer por ella? Y fíjate lo que le dice Gehazi, le dice, lamentablemente ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Es decir, ya no hay posibilidades humanas. Eliseo le dice, llámala. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo, el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Y si después continuamos con el texto, veremos que en efecto se cumplió la palabra de Dios. Ahí está la recompensa. Pero fíjate bien cuál es la recompensa. Fíjate qué interesante. Ante una gracia, vida. Porque un niño siempre es vida. Por lo tanto, ante la caridad, el Señor siempre nos va a corresponder con vida. Esa es la recompensa para ti y para mí. Así que, ¿cuál es la vida por excelencia? Pues el cielo. El cielo, de eso no hay ninguna duda. Entonces, esa será nuestra recompensa. No esperes nada aquí en la tierra cuando hagas una obra de caridad. No esperes nada. Espera el cielo. Y esa es la verdadera recompensa. Y cuando hacemos las cosas motivados por la alegría y la esperanza del cielo, entonces es que estamos siendo discípulos del Señor. Así que ánimo, Dios te habla. Hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez@gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico 00681.